Hola, ¿cuál es el primer paso que debemos dar para retomar el camino hacia Dios, verdad? Y para eso vamos a ir a la escritura, al Evangelio. Tenemos al joven rico en Marcos 10:17, Mateo 19:16, Lucas 18:18. También está Jesús y Zaqueo en Lucas 19:1. ¿Cuál sería ese primer paso? Pues la humildad. Porque si nosotros creemos que somos autosuficientes, si creemos lo que el mundo dice que podemos obtener dentro del mundo nuestra felicidad en forma independiente a los demás, independiente a Dios, a lo que Dios dicta, entonces creo que no podremos comenzar. Es evidente que si nosotros sentimos que independientemente de todo lo que tengamos o no tengamos, existe un vacío dentro de nosotros, un vacío en nuestro interior, esa paz interna que no llega, es porque algo nos falta. Entonces, la aceptación de esa realidad, de que no somos felices, de que sentimos constantemente, independientemente de que estemos bien o mal económicamente, o de salud, o en el ámbito familiar, del trabajo, o como sea, no nos sentimos en paz. Entonces, no podremos comenzar. Ese primer paso es inevitable. Es la humildad. El primer paso es la humildad, la aceptación de que no somos capaces de hacer, de obrar, de estar, de sentir y de comprender la realidad en forma correcta, sino es a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios, a través de Dios. Y bueno, entonces vamos a leer las escrituras, ¿verdad? Mateo 18:16. El joven rico. En ese momento se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó: ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. El joven dijo: ¿Cuáles? Jesús respondió: no matar, cometer adulterio, no hurtar, no levantar testimonio falso, honrar padre y madre, y amar al prójimo como a sí mismo. El joven le dijo: he guardado todos esos mandamientos, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres llegar a la perfección, anda a vender todo lo que posee y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vuelves y me sigues. Cuando el joven oyó esta respuesta, se fue triste, porque era muy rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: créanme que a un rico se le hace muy difícil entrar al reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrosos y decían: entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Es palabra de Dios. Bueno, en los tres capítulos, en los tres evangelios de Marcos, Mateo, Lucas, vamos a analizar lo que Jesús está diciendo. En los tres evangelios, si ven, Jesús no habló del primer mandamiento: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Nada que Dios hace es al azar, tiene un significado, ¿verdad? Es evidente que si en los tres mandamientos, en los tres evangelios están escritos que Jesús no dijo el primer mandamiento, es porque realmente no le dijo.
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a analizar eso. Él había cumplido gran parte de los mandamientos. Él esperaba que Jesús le diga cuál era su error. Pero Jesús, Dios, espera que nosotros razonemos, que nosotros, Él nos da la libertad de que nos demos cuenta a través de un razonamiento, a través del Espíritu Santo, darnos cuenta realmente de qué es lo que nos falta. Es evidente que a él le hacía falta el primer mandamiento. Es evidente que Dios esperaba, por lógica, que él razone, que él estaba atado a esos bienes materiales. Dios nos quiere libres, libres de atadura, libres de pecado, porque Él nos ama. Él quiere que seamos capaces de vivir y ser felices un día con un vaso de agua y pan, y otro día ser igualmente felices con una costilla asada. Si logramos esa felicidad de poder ser felices en lo poco, en lo mucho, de ser equilibrados, de mantener el equilibrio, seremos felices. Todo se inicia con el desequilibrio en nuestra vida. El alcoholismo, el desequilibrio del consumo del alcohol. Y así todos los males que están en el mundo. Nuestro autocontrol. Los primeros cristianos era muy costumbre ya de los judíos mismos hacer el ayuno. Muchos nos hemos olvidado del ayuno, de los viernes, de todos los viernes. ¿Dios quiere que pasemos hambre? No. ¿Dios quiere que pasemos necesidades? No. Dios quiere que desatengamos nuestras responsabilidades si tenemos una empresa, una industria, gente que depende de nosotros. Si estamos a cargo de un gobierno, si estamos... No. Quiere que nos demos cuenta que no somos capaces por nosotros mismos, por nuestras imperfecciones, de hacer las cosas correctamente. Acercarse a Dios no significa quedarse en la miseria. Acercarse a Dios significa mejorar nuestro razonamiento lógico de nuestra realidad y nuestra responsabilidad, tanto para con nosotros y para con los demás. Y si vamos a la escritura en Zaqueo, Lucas 19, 1 al 9. Jesús y Zaqueo. Llegando a Jericó, pasaba Jesús por la ciudad. Allí había un hombre llamado Zaqueo, era de jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no alcanzaba en medio de tanta gente por ser de baja estatura. Entonces corrió adelante y se subió a un árbol para verlo. Cuando pasara por ahí, cuando llegó a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Todos entonces se pusieron a criticar y a decir: se fue a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo:
resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien he exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo a su respecto: hoy ha llegado la salvación a esta casa. En verdad, este también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Es palabra de Dios. Acá tampoco Dios le exigió a Zaqueo que haga lo que él decidió hacer. El primer mandamiento, evidentemente, Zaqueo ya lo estaba cumpliendo, porque él, dentro de su corazón, Jesús sintió que él ya amaba a Dios, su necesidad de Dios, su amor, su cariño, pero le faltaba algo, y nació de él, de ese razonamiento, de ese Espíritu Santo que comenzó a entrar dentro de su ser, que él tenía que devolver los bienes ajenos que había tenido de mala forma, ¿verdad? Y también retribuir en forma de caridad por lo que Dios le puso a disposición suya, ¿verdad? Nada, absolutamente nada, se tiene sin la autorización de Dios. No importa que provenga de actos impuros, Dios lo ha permitido. Y por algo lo ha permitido, para transformar ese mal en bien y salvarnos, y dar la posibilidad de que entendamos, ¿verdad?, que sin la humildad, sin ese acercamiento, Zaqueo humildemente subió y procuró, independientemente de la burla de la gente. Él era un hombre rico, un hombre que por miedo respetado, no amado, pero por miedo respetado. Y él se desprendió de eso y se subió al árbol, pidió a Jesús en su corazón seguramente que lo mire. Jesús lo habrá sentido, ese amor, y decidió ir a su casa y salvarlo. La humildad es el primer paso. Esa aceptación que tú, que yo, que todos debemos aceptar, de que somos incapaces de hacer el bien sin Dios. Y muchos me van a decir: pero yo he hecho muchas cosas buenas. Sí, el Espíritu de Dios actúa de diversas formas, muchas veces en forma silenciosa, muchas veces lo hacemos en forma voluntaria, y otras veces el Espíritu Santo actúa en nosotros, en los demás, en forma misteriosa. Entonces, hermanos, ese primer paso es poner a Dios por sobre todas las cosas. Es esa humildad de decir: yo no puedo ser un buen médico y salvar a la gente y razonar correctamente y decidir correctamente si no pido ayuda del Espíritu Santo para que me ayude a decidir. Yo no puedo ser un ingeniero civil y hacer un real buen trabajo que va a quedar en la historia, en el corazón de mi gente, de las personas y de Dios mismo, que yo he hecho el bien en mi familia, en mi sociedad,
en mi país, en el mundo entero. Es esa aceptación el primer paso. Yo necesito de Dios, no puedo. Es ese primer paso. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Es desprendernos de esa esclavitud de necesitar tener mucho dinero para ser felices, de necesitar comer comidas extravagantes todos los días, de esa comodidad exagerada e innecesaria, de esos bienes materiales que el mundo me dice que debo tener para mostrar, esa vanidad que solamente sirve como un escudo para que el Espíritu Santo pueda atravesar y entrar en nosotros y mostrarnos la realidad. De que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, entre en nosotros, no abre los ojos, no muestra la realidad. Esa realidad que es linda, que algunas veces es fea, que algunas veces es alegría, algunas veces es tristeza, pero es la verdad, es lo que está pasando hoy, pasó ayer y va a pasar siempre. Es la comprensión de esa realidad. No es posible por nosotros mismos, no es posible por un razonamiento de yo puedo solo, yo soy capaz solo, yo no. Necesitamos del auxilio de Dios, del auxilio del Espíritu Santo, del auxilio de la sabiduría de Dios para comprender realmente lo que está ocurriendo, lo que en la realidad, en la verdad está pasando, y también cuál es nuestro propósito y nuestros objetivos. Ese razonamiento lógico, razonamiento pensado y también estructurado en la base de la sabiduría de Dios hará que nuestras acciones tengan fruto en este mundo físico, en el mundo espiritual que es uno solo. Somos una fusión de un cuerpo físico con un espíritu no dividido, somos uno solo. Solo Dios es capaz de desprender el alma del cuerpo, como solo Dios es capaz de agarrar de un pan y volver a sacar el maíz que se ha utilizado en el pan. Es imposible para nosotros, pero para Dios todo es posible. Entonces, también si para el hombre el razonamiento lógico de que un hombre rico, un hombre poderoso que está acostumbrado a una fama, a un poder, a una comodidad exagerada, pueda llegar a Dios, sí, la lógica, el razonamiento dice que es imposible para el hombre, pero para Dios es todo posible. Todos podemos llegar a Dios. Dios no quiere nuestro sufrimiento. El sufrimiento es a causa del mundo, del desequilibrio en las acciones del mundo que influye en todos nosotros. La humildad. Seamos humildes, pidamos a Dios esa humildad física y también, más importante, esa humildad espiritual, de esa aceptación de que sin Dios no podemos obrar.